Buenas noches con todos. Soy Goldberg Jefferson Mendoza Jara, miembro del área de Proyecto y Asuntos Académicos de Tibial UPN, y daremos inicio a la segunda ponencia del día. Les voy a presentar al ponente, que en este caso sería el ingeniero Roberto Castillo Velarde, quien presentará el tema de infraestructura vial y competitividad. Brevemente, les haré una reseña. Es ingeniero graduado en Ingeniería Civil, es colegiado y habilitado con desempeño responsable en la subgerencia en áreas de infraestructura, estudios definitivos y liquidaciones en obras en gobiernos locales y regionales. Y además, en la supervisión de obras de empresas privadas, en obras de saneamiento hidráulica, edificaciones, carreteras, pavimentos, también estudios de especialización en mecánica de suelos, rocas y geotecnia, e ingeniería vial con mención a carreteras, puentes y túneles. También posee una amplia experiencia en lo que sería proyectos, evaluación, dirección y supervisión de obras de infraestructura, del tipo de edificaciones en obras viales, saneamientos, edificaciones, geotecnia y geología, en la línea de inversión pública en zonas urbanas y rurales. También comentarles de que gran parte de su vida se ha desempeñado en lo que sería la docencia universitaria, por ejemplo, en la Universidad Privada del Norte, en la sede de la ciudad de Trujillo y Lima Norte, también en la Universidad Continental de Huancayo y la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Ingeniería Vial. Muy buenas noches, ingeniero Roberto Castillo Velarde, y bienvenido. Muy buenas noches con todos. El tema de la ponencia de hoy es sobre la infraestructura vial y la competitividad. En este trabajo que recopila la información sobre el actual reporte de cómo estamos en el tema vial a nivel país y a nivel del mundo. Para esta ponencia me ha colaborado la señorita Irina Andrea Ocanca Ríos, estudiante también de la Facultad de Ingeniería Civil de la UPN. Empezaré con esta pregunta. ¿La infraestructura vial tiene que ver con la competitividad del país? Bien, estas son algunas soluciones definitivas a problemas complejos como nuestra realidad. Selva, sierra, montaña, y algunos tramos de costa también tenemos algo así, este tipo de geografías. ¿Cómo puede llegar a tener autopistas en nuestro país? No tenemos autopistas. Las autopistas son tan necesarias en un país. De hecho, el PBI de una nación tiene que ver mucho con la medida de sus carreteras. No solamente el que tenga las autopistas, sino en el estado en el que se encuentren. La importancia de tener rellenos como estos, por ejemplo. Terraplenes de este tamaño, tranquilamente esto tiene más de 20 metros de altura. Pasos a desnivel o intercambios viales. Autopistas en zonas de sierra. Puentes amplios, con una altura bastante alta con relación a ríos, reforzada con chocret para darle estabilidad a los taludes. Estas son soluciones que podrían darse en nuestro país y en la que realmente muy poco se ha hecho. Evaluemos el diario Gestión, uno de los diarios más serios del Perú en temas de economía. El MEF señala, todavía tenemos una brecha de infraestructura muy grande por cerrar. ¿Qué es una brecha? Una brecha tiene que ver con un espacio muy grande que necesitamos para poder satisfacer la infraestructura de nuestra nación. Es decir, que el pequeño pueblo de la pequeña comunidad tenga un buen colegio, tenga una buena posta médica, tenga una buena carretera de acceso, donde sus productos puedan salir. No es posible que después de 200 años en nuestra nación, por ejemplo, Iquitos no pueda tener una carretera, que se tiene que llegar allá saliendo de Lima en avión, o de Pucallpa en avión, o a través del río Pucallpa para llegar a Iquitos. No puede ser que en una misma región, para llegar a algún punto alejado de mi región, tenga que ir por otro departamento y regresar a mi región, ¿no? Ejemplo, Bolívar en La Libertad.
Salgo de Trujillo 8 de la noche, llego 4 de la mañana a Cajamarca, en otro departamento, espero allí una movilidad y llego aproximadamente a Bolívar a las 3 o 4 de la tarde, casi 20 horas de viaje. El gran problema, el río Marañón. Bien, eso es lo que hace falta en el corto plazo para poder satisfacer alguna de nuestras metas. Corto plazo, es decir, lo que podríamos hacer inmediatamente. Y en transportes, pues estamos bastante mal. Saneamiento, obviamente, las otras obras de infraestructura tienen que ver mucho con cómo llegar a ese sitio. A mí me ha tocado hace muchos años, cuando era muy joven, trabajar en lugares donde el 60% del presupuesto de la obra era flete. El 40% era la construcción misma, el 60% era el flete. ¿Por qué? Porque no había un camino, no había una carretera, ni siquiera había una trocha. Y eso hace que los costos de construir una posta, un colegio, colocar una antena, hacer algún proyecto de presa menor o de riego o de consumo humano para el agua, abastecimiento de agua, se eleve en términos de costos. A largo plazo necesitamos muchísimo más. Y el transporte lejos, pero muy lejos de todas las demás, ocupa el primer lugar en la brecha más grande que tenemos. Si vemos el plano nacional de carreteras, por ejemplo, la selva tiene muy poca conectividad. Bien, esto lo he tomado de un estudio, ¿no?, del año 2019, entenderán que el 2020 fue un año para todos complejo por el tema de la pandemia, pero acá tenemos, por ejemplo, algunas cifras a nivel nacional, es decir, las carreteras que conectan con las principales ciudades del país, de los cuales está compuesta de casi 27.000 kilómetros de vías, 21.000 de ellas se dice que están pavimentadas, son cifras del Ministerio de Transportes, es decir, están asfaltadas. Habría que ver en qué estado están también, ¿no? Porque pueden estar asfaltadas, pero pueden estar muy deterioradas. Con algún tipo de solución básica, tenemos un 5.400 aproximadamente, que representa un 20%. A nivel departamental, la cosa se pone un poco más crítica. Es decir, dentro de un mismo departamento, dentro de sus provincias, la conectividad resulta siendo también muy, muy crítica. Solo asfaltada aparece una cifra representativa de un 13%, un 87% del mismo es a nivel de firmado, es decir, hay un déficit bastante grande, ¿no? No tiene ningún tipo de tratamiento superficial. Y en la red vecinal la cosa está mucho más crítica, pero mucho más crítica. Son las vías conectoras que van hacia esas provincias. Aquí tenemos una cifra preocupante, ¿no? Solo un 1.7% está asfaltada o pavimentada y un 98.3% no lo está. Chile, por ejemplo, que es el país que mejor está ubicado dentro del World Economic Forum, sus cifras son totalmente inversas. Casi todas las vías en Chile están concesionadas y eso le ha permitido al Estado ahorrar un dinero importante que en vez de gastarse en esas vías, se han invertido en las vías rurales. Chile tiene casi el 90% de sus vías rurales con algún tipo de tratamiento superficial. Y es que el sistema de concesión ahí sí ha funcionado, porque eso le permitía al Estado ahorrar dinero y ese dinero invertirlo en estas vías que no tienen conexión. El World Economic Forum es el fórum económico mundial donde se evalúa la competitividad de las naciones de 141 economías y donde se evalúan 12 pilares importantes: la institucionalidad, la infraestructura, la macroeconomía, la salud y educación primaria, la educación superior y entrenamiento, la eficiencia del mercado de bienes, la eficiencia del mercado laboral, sofisticación del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de negocios e innovación. Habría que evaluar dentro del punto de la infraestructura, que es lo que nos interesa,
La competencia, por ejemplo, no solo nacional, sino de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, municipales, la intervención del Ministerio de Transportes. Todo esto se ve reflejado en esa evaluación. ¿Cómo nos encontró esa pandemia? No hay conectividad a Internet en los hogares. Solo un 20% de la población tiene Internet. Agua y desagüe. Nos decían que nos lavemos las manos. En Lima, 2 millones de personas no tienen agua potable. En salud, basta con ver todos los días las noticias. Electrificación, la disposición de residuos sólidos. Tenemos una pandemia. El transporte público, el tema del contacto, ¿verdad? El problema es que muchas manos están teniendo decisiones. Gobiernos regionales, municipalidades, contratación pública, concesiones. Cada quien trabaja como una isla por su parte. A pesar de nuestros problemas, en el World Economic Forum, de los 12 pilares, año 2019, que es el último dato, revisé el año 2020, pero solamente se han analizado riesgos. Entenderán que ha sido un año especial, donde era imposible poder evaluar cuando todas las economías del mundo han estado paralizadas, donde 7.000 millones de personas han hecho cuarentena en todo el mundo. Se retrocede el ranking Perú del 2019 en 9 de ellos. O sea, de los 12 pilares que evalúa el World Economic Forum, en 9 de ellos habíamos retrocedido mucho. Bien, ese es el World Economic Forum, el reporte global competitivo que se da cada año. Y aquí tenemos algunas debilidades, pues. Crimen organizado, estamos en el puesto 134. Tasa de homicidio, 108, por decir algunos de los datos. En los derechos de propiedad estamos en el 121 de 141, ¿eh? Es decir, si te das cuenta, todas estamos del puesto 100 para atrás. En la infraestructura, que es lo que nos interesa. En el índice de red vial estamos en el puesto 102. Y en calidad de carreteras estamos en el puesto 110. Ecuador, nuestro vecino más cercano, está en el puesto 25 a nivel de red vial. Es un país más pequeño. Han gastado 8.000 millones de dólares en sus carreteras, en autopistas. Tenemos allí un comparativo bastante importante con relación al resto del mundo. Hace falta mucho por hacer en este rubro. Pero dense en cuenta de algo. En infraestructura no evalúan hospitales, ni colegios, nada de eso. Evalúan la red vial y la calidad de las carreteras. El PBI de una nación se mide en la calidad de sus carreteras y en la interconexión de sus carreteras. Por nuestras carreteras pasa turismo, pasa manufactura, pasa agroindustria, pasa agroexportación, energía. Es decir, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Pero se tiene que invertir en proyectos que realmente sean rentables y no en las carreteras que no han dado el impacto que se esperaba. Por ejemplo, en la Interoceánica Sur. Se pensaba tener un comercio más fluido con Brasil, sin embargo eso no se ha dado. Es decir, no solamente es invertir en la carretera, sino que ésta sea rentable también y que genere un crecimiento en los demás rubros. Es decir, una carretera se tiene que evaluar desde un punto de vista integral, con el turismo, con la economía, con la manufactura, con la agroindustria, y no solo como el punto de vista de una infraestructura, donde hay que ver radios, tangentes, curvas verticales. No basta solo con eso. En el ranking global, a pesar de todo, no estamos tan mal. Es decir, dentro de esos 12 puntos, 2019 también, estamos en el puesto 65, que no está tan mal. El primer lugar lo ocupa Singapur, Estados Unidos, Hong Kong, los tigres del Asia. El primer pelotón, pues está Holanda, Suiza, Japón, Alemania, Suecia, Reino Unido, Dinamarca, ¿no? De nuestra región, bueno, el que mejor se ubica es Chile. Y Perú, que está ahí en el puesto 65, detrás de Costa Rica, de Uruguay, países de la región, México también, ¿no? Bien, dentro de las fortalezas, porque no todo está mal tampoco. Hay que tener una mirada positiva. Y creo que hemos mejorado, a pesar de nuestros problemas.
En las instituciones estamos en un puesto en la que hemos mejorado 4 puntos más, 4 puestos más hemos subido. En la participación electrónica, 35 puestos hemos subido más. En la infraestructura hemos subido 39 puntos, año 2019, que no es mucho tampoco. Inflación, en las cifras macroeconómicas todo parece estar bien. De hecho, la economía del país se está recuperando lentamente, pero en el tema de infraestructura habíamos empezado a mejorar. A pesar de todo, Perú había retrocedido. Habíamos estado en el puesto 63 y habíamos bajado a 65. Es decir, estábamos no tan mal, pero podríamos estar mejor. Bien, aquí si se analiza cada uno de esos puestos, se puede analizar de esta manera. En instituciones estamos en el puesto 94, en primer lugar Finlandia, los países nórdicos que tienen una forma de ver la vida desde el punto de vista de la felicidad, del común, de la sociedad. En el puesto 2 de infraestructura, en el segundo parámetro de evaluación, la infraestructura. En infraestructura de transporte estamos en el puesto 97, siendo Singapur el primer lugar. En lo que es la utilización o la utilidad de la infraestructura, es decir, no solo se evalúa la carretera, sino la utilidad de esa infraestructura. Es decir, no me sirve tener un hospital donde haya gastado $100 millones en equipamiento, infraestructura, si ese hospital no funciona. En nuestro país tenemos muchas obras que han sido verdaderos elefantes blancos. Ahí estamos en el puesto 79. El primer lugar lo ocupa Islandia, países nórdicos, ¿no? El tercer punto de evaluación dentro de la infraestructura está en los ICTs, lo que tiene que ver con la banda ancha, la fibra óptica, con los usuarios de Internet. Ahí estamos en un puesto 98, siendo el primer lugar Corea, ¿no? Y en lo que es suscripción de Internet estamos en el puesto 103 de 141. Se explica por qué solo el 20% de la población tiene acceso a Internet. Ahí tenemos el tema de escolaridad, ¿no? Vamos al segundo año de inicio de labores escolares y muchos niños no tienen Internet en el interior del país. Bien, hay otros aspectos como la inflación, donde en cifras globales no estamos tan mal. Hay un buen manejo de la economía a nivel macro. En la expectativa saludable, esto fue antes de la pandemia, estábamos en un puesto expectante. Debemos haber bajado bastantes puestos aquí. En un sexto lugar, pues está todo lo que era la capacidad de las personas. ¿Por qué la gente tiene que viajar de un lugar a otro para estudiar? Porque a lo mejor en su lugar no hay una buena universidad, no hay un buen colegio. Ahí, por ejemplo, Suiza está en un primer puesto en lo que es la vida escolar, la fuerza laboral, la enseñanza para el pensamiento. En los mercados de productos estábamos en el puesto 56. De hecho, Perú es uno de los países más ricos que puede haber en ganado, en agricultura, pero aún con todo nos faltaba mucho. Hong Kong ocupa este primer lugar. En el mercado laboral, pues, la facilidad de moverse, la movilidad laboral, si hay mano de obra extranjera, cómo está el tema de los salarios. Ahí estábamos en el puesto 77. Singapur ocupa el primer lugar. En los sistemas financieros, estabilización, en la brecha, en el valor capital, los bancos, ahí estábamos en un puesto 6-7. Hong Kong ocupa ese primer lugar. En el puesto 10, lo que es Producto Bruto Interno, estábamos en un expectante puesto 49, superado largamente por China, el gran gigante del Asia, ¿no? En lo que son oportunidades de iniciar o emprender un negocio, en el marco regulatorio, las actitudes hacia los emprendedores, crecimiento de empresas, estábamos en un puesto 9-7. Ahí falta mucho por mejorar. Hay un mercado muy informal en nuestro país. Estados Unidos ocupa el primer puesto. La capacidad de innovación, la colaboración, la aplicación de patentes, gastos de investigación, en instituciones de investigación, estábamos en un puesto 90. En primer lugar, Alemania, ¿no? En lo que es investigaciones, estamos en un puesto 8-8, Japón, primer lugar, y en la comercialización, puesto 7-5. Bien, a pesar de todo, no estábamos tan mal, somos un país en vía de desarrollo. Es evidente que la pandemia ha golpeado la economía también, no solo la nuestra, de todo el mundo, pero tengo la esperanza de que podemos recuperarnos. Espero que sea así. Tenemos reservas financieras.
Luego de esa mirada mundial tenemos que ver la mirada local, la mirada país. Perú, cifra 2018, es decir, hay departamentos cuya infraestructura está muy por encima del promedio del país. Lima, Arequipa, Tacna, Ica, Tumbes, La Libertad, Madre de Dios. Pero hay departamentos que tienen un déficit muy fuerte en infraestructura, en salud laboral. Departamentos muy ricos, coincidentemente, como Cajamarca, Loreto, Puno, Huánuco, Huancavelica, justo los departamentos más alejados, más retirados, los que tienen poca conectividad, están incluso muy por debajo del promedio del país, lo cual es preocupante. Y son varios departamentos los que están muy por debajo de la media de Perú. ¿Se ha dado inversión? ¿Se ha tratado de cerrar la brecha? Sí, las cifras del World Economic Forum nos ubican ahí en esa categoría de inversión. Por encima, pero lejos, Singapur, ¿no? La mirada hacia el 2025 apunta a que el transporte tiene que ser donde más hay que desarrollar. Necesitamos autopistas. No tenemos autopistas en el Perú, no tenemos 4, 5 carriles, 6 carriles. En Houston hay un proyecto para hacer 33 carriles. Y esto llevaría a las demás áreas de la producción, como energía, telecomunicaciones, en las demás inversiones de salud, agua potable, hidráulica, educación. Bien, los problemas están claramente identificados, ¿no? La atomización de los proyectos de inversión pública, hay demasiada división en lo que son gobiernos nacionales, gobiernos regionales, gobierno local. Cada quien trabaja como una isla por separado. Y si a esto le sumamos problemas pues, evidentes como corrupción, esto es muy grande, ¿no? Es más, se habla de que hay un porcentaje casi el 20% de toda la inversión pública, lamentablemente se va a gastos de corrupción. Los principales problemas tienen que ver con la atomización, la transitabilidad, conectividad. Se empaquetan demasiado los proyectos. Hay una débil articulación con las demás áreas. De pronto, mañana se me ocurre hacer una carretera y no le consulto a la gente. O no veo los problemas de inundaciones. Construyo una carretera sobre un terreno donde todo el tiempo se inunda. En Huaraz recuerdo mucho haber visto un caso donde 7 veces se había invertido en un tramo de 7 kilómetros. Una carretera pequeña. 7 veces se había gastado en hacer la vía varias veces. ¿Por qué no se ve una solución definitiva? Si se sabe que hay lluvias, si no hay drenaje, ¿por qué se invierte nuevamente en lo mismo? Bueno, algunos de los principales problemas, la poca planificación, la articulación de inversiones, la dificultad en formular y ejecutar los proyectos de inversión, sostenibilidad física y financiera en los proyectos. ¿De qué me sirve construir una carretera como la interoceánica si solamente pasan 30 carros al día? Es como en Tacna, construyeron un estadio para 20.000 personas en un lugar donde solo vivían 3.000 y no había ni siquiera fútbol profesional. Y lo que es peor, no había agua. Así que esa cancha no tenía nunca gas. Entonces, hay todos estos problemas. De pronto los gobiernos regionales no dan la expectativa laboral de los profesionales que prefieren mejor trabajar de manera independiente, donde quizás pueden tener un sueldo mejor y ganar mejor que estando detrás de un escritorio. Y ese trabajador que está detrás del escritorio, con ese sueldo, tiene que pensar más en ver, como lo escuché en una capacitación, quizás la única motivación que tiene para trabajar es esperar un sobrepago, es decir, algún tipo de incentivo económico para que él pueda trabajar, lo que viene a ser la corrupción. La propuesta sobre la infraestructura, definitivamente hay que planificar las inversiones, articularlas con otras áreas. La interoceánica no es una mala carretera, pero podría verse, por ejemplo, turismo, podría verse paquetes, qué sé yo, de inversiones en una zona donde hay tanta cantidad de fruta para la importación, por ejemplo, de ciertos artículos. En el medio ambiental podríamos hacer allí una especie de circuito ambiental, qué sé yo, reforestación. Es decir, no se puede ver en proyectos solo como algo donde pasan todos los días carros, sino integrar a otras áreas. Alguna vez me tocó trabajar en una junta de regantes, ¿no? Y cuando se hablaba con los agricultores, mira, la carretera va a pasar por acá, por tu chacra,
¿Qué nos decía el agricultor? Mire, yo tengo solamente 1 hectárea, y 1 hectárea significa 60 sacos de arroz. Y 60 sacos de arroz a 50 soles significan 3.000 soles. Y si el año es bueno, tendremos 5 cosechas y ganaré 15.000 soles. Y si usted construye la carretera, yo ya no voy a tener mis 15.000 soles al año si es un buen año, sino tendré mucho menos, porque la carretera me va a quitar áreas de cultivo, menos sacos de arroz para vender y menos dinero para mi bolsillo. Formular y ejecutar esto de manera eficiente. No puede ser que se solucione que una carretera tenga 5 veces que hacerse el mismo proyecto y 5 veces tener que volver a repararla. ¿Por qué no se da una solución definitiva? ¿Por qué ahora tenemos que estar pensando en los convenios gobierno a gobierno, cuando acá también hay profesionales capaces, competentes? Es más, en los gobiernos a gobierno hay también unas cláusulas que quizás ustedes es importante que lo sepan. Si hubiera algún acto de corrupción, ellos no son juzgados aquí en el país, sino en su país de origen. ¿Por qué? Por los convenios de inversión que existen, por los TLC, los famosos TLC, Tratados de Libre Comercio. Un profesional de ellos, si hiciera aquí un delito, tendría que ser juzgado no aquí, sino afuera, por los tratados de libre comercio. Y evidentemente ellos no van a venir a cobrar aquí con costos de montos en soles. Si una empresa británica viene aquí, va a cobrar en euros, no va a cobrar con los costos unitarios de aquí. Y es probable que traigan a sus ingenieros, como lo hacen en los programas de inversión, por ejemplo, el Fondo Perú-Alemania, que construye carreteras rurales. Ellos traen a sus ingenieros. El JICA, el Fondo de Japón, que hace inversiones rurales para temas de abastecimiento de agua. Hay que fomentar la sostenibilidad física y financiera de los proyectos. Bien, muchas gracias y espero poder pensar en servir esta ponencia y encantadísimo de poder contestar las preguntas que quieran hacer. Gracias. Muy bien, ingeniero Roberto. Ahora vamos a proceder a leer lo que sería la ronda de preguntas. Vamos a ver las preguntas de nuestros compañeros que han enviado por chat, ya sea en el Facebook Live. A ver, un momento. A ver, ingeniero, en la gestión previa a la de Sagasti, se destinó un presupuesto para infraestructura vial que principalmente consistía en obras de afirmado. ¿Qué opina usted desde el punto de vista de la ingeniería civil? A ver, está demostrado que un afirmado no es suficiente para garantizar una vida útil, porque tenemos que hablar en términos de costo o beneficio. Probablemente una de las cosas de las miradas que no se ve a veces en la inversión es el mantenimiento. Es decir, yo puedo construir un afirmado como esa carreterita de Huaraz de 7 kilómetros. Y pienso que el diseño va a ser para 10 años. En una zona donde llueve tanto, es probable que te necesite pues unos 10 mantenimientos, probablemente solo en un par de veranos, ¿no? Entonces, en términos de costos, eso va a ser muchísimo más caro, es decir, los mantenimientos, si los analizo, probablemente serían mucho más caros que la inversión de lo que costó ese proyecto, la parte de ejecución. Pero si le coloco un tratamiento superficial, voy a disminuir los mantenimientos. Ese es uno de los temas que a mí me preocupa. Por ejemplo, cuando se hace un canal, vamos a decirlo por ahí, se hace un manning, ¿no? Los hidráulicos, ¿no? Un ancho de canal de 1 metro, 40 de profundidad, perfecto. Claro, la pregunta es, el diseño está perfecto, está bárbaro, pero a la hora de hacer el corte, ¿no? Solamente lo hacen para 1 metro. La pregunta es, constructivamente, ¿tendrán que llevar ahí buggies? ¿Tendrán que llevar mezcladora? ¿Los hombres tendrán que pasar en un ancho de 1 metro? Vamos a decir que lo llegan a construir. Y para hacer el mantenimiento. En un túnel también, recuerdo mucho, un túnel que era para llevar agua, el ancho era de 1 metro también y la profundidad era de 60 centímetros. El tirante de agua era de 40. Sabiendo que ese tipo de obras cada ciertos
inviernos transportan sedimentos. La pregunta es, ¿cómo hago un mantenimiento en un túnel de 1 metro por 60 centímetros de profundidad, en 60 metros de longitud? La pregunta era, pues, tendrán que entrar los agricultores, se reían y decían, pues tendrán que entrar bebés a hacer el mantenimiento. Es decir, cuando se construye, el que construye, creo yo, tiene que pensar no solo como proyectista y que me cumpla con un tirante o todo eso, que imagino que eso lo sabe muy bien, sino también tiene que pensar como constructor y tiene que pensar en el mantenimiento que se va a hacer a ese proyecto. Si voy a hacer un afirmado y sé que voy a necesitar, en una zona donde llueve una barbaridad, y analizo mi costo-beneficio, que más caro me va a salir el mantenimiento que la construcción misma, habría que pensar en la posibilidad de algún tipo de tratamiento superficial que ha funcionado en otros lados del mundo. Acá mismo en la frontera, Chile, Ecuador, han logrado en sus zonas rurales un avance importante. Aquí es necesario y es probable que sea el gran potencial de trabajo para muchos de ustedes en un futuro. Claro. Muchas gracias por su respuesta. A ver, vamos a proceder a otra pregunta. Tenemos varias, pero por cuestión de tiempo no vamos a responder todas. Claro, claro. A ver, es cierto que nos falta mucha infraestructura para cubrir las necesidades de la población por la coyuntura actual y los posibles efectos de la pandemia a nivel social y económico, así como la incertidumbre sobre los años venideros. ¿Cree usted viable una inversión importante en infraestructura en los próximos años? Buena pregunta. Siempre generalmente la construcción mueve la economía de un país, pero también es importante verlo desde un punto de vista global. Si yo comienzo a hacer carreteras por concesión, que en otro lado del mundo ha funcionado, menos aquí, por temas que todos ya sabemos, pero vamos a decir que se haga una vía por concesión de manera correcta y eficaz. La pregunta es, no me sirve de nada hacer una gran autopista si la gente no tiene para pagar ese peaje, si la economía no se mueve al ritmo de esa necesidad, de que el Estado no solamente se dedica a hacer carreteras, cuando en todo ese tramo de esa carretera no se hace ningún tipo de inversión, por ejemplo, en turismo, algún tipo de inversión para agroexportación, algún tipo de inversión para reforestación. Es decir, se tendría que ver desde un punto de vista afín a otras, desde un punto de vista integral. Una carretera debería ir a la par con eso. Cuando yo he conversado con agricultores, el agricultor generalmente ve pasar por ahí todos los días millones de dólares, pero él siente que su economía no mejora. Entonces, no está mal hacerlo, pero tiene que ir acompañada también a la par con otras actividades de producción que puedan garantizar eso. Eso es muy importante. Tiene que verse desde un punto de vista integral. Si eso, creo, se ve desde un punto de vista integral, sí tiene funcionabilidad y sostenibilidad invertir en ese tipo de proyectos y generar la mano de obra que se requiere. Tenemos ahorros en el Perú, tenemos dinero guardado felizmente, pero hace falta también invertir, gastar, pero también generar recursos. Y para eso hay que tener una mirada integral. Totalmente de acuerdo con usted, ingeniero. A ver, vamos a seguir con las preguntas. A ver, desde el Zoom, nuestra compañera Shirley Durán le pregunta a usted, ¿cuál es su opinión sobre la aplicación de los datos abiertos de las entidades públicas? ¿Ayudaría en el mejoramiento de las estadísticas? Muy buena pregunta de la señorita Shirley. A ver, las cifras que yo he mostrado son cifras del Ministerio de Transportes y siempre, la verdad, uno tiene ahora tanta desconfianza de toda la información que nos pueda dar el Estado. No se desconfía del número de muertos, se desconfía del número de vacunas. ¿Por qué voy a confiar en que las cifras del Ministerio de Transportes son verdaderas? Cuando me dice que el 80% de las vías están pavimentadas, bueno, basta con ir por las carreteras de todo el Perú para darme cuenta. Pero no es solamente que estén asfaltadas.
sino como evalúa el World Economic Forum, en qué estado están esas vías. Yo puedo tener 80% asfaltado y a lo mejor de ese 80%, el 60 o 70% están totalmente destruidas, con algún tipo de falla, de, qué sé yo, ahuellamientos, agrietamientos longitudinales, transversales. ¿En qué estado están? El World Economic Forum evalúa eso. Eso es lo que me gusta del World Economic Forum. Es decir, no solamente evalúa cuánto haya invertido en esa carretera, sino en qué estado está esa carretera. Tenemos un montón de hospitales que se han construido antes de la pandemia y que hoy en día no funcionan. Es decir, no han generado la solución que se esperaba. Es decir, de nada me sirve una inversión dada en infraestructura si al final su vida útil va a ser tan breve que no va a satisfacer las necesidades, las tantas necesidades que tenemos. Es verdad, en Colombia, ¿ya? Entren a la página de Invías, que viene a ser algo así como el paralelo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahí, por ejemplo, publican expedientes técnicos. Coloquen ahí Puente Barranquilla en Google, coloquen Puente Barranquilla Invías, así se llama. Y cuando entren, van a entrar a la página del Ministerio va a ser la parte del Ministerio de Transporte de Perú, que viene a ser Invías, y está todo el expediente técnico de ese puente, que seguramente ustedes que son más jóvenes deben haber visto ese video de Carlos Vives con Shakira, ¿no? Cantando la bicicleta, ¿no? Donde ahí sale ese puente de Barranquilla, y ahí está todo el expediente técnico, geología, planos, costos. Si tiene alguien alguna información que requiera, ahí está. Y cuando uno va a la página del Ministerio de Transportes, no encuentra un solo expediente técnico de las grandes obras que se han hecho. Es más, ni siquiera cuando van a ver la información actualizada, aparece toda la información del hasta el año 2016. La pregunta es, un ministerio que mueve casi 7.000 millones de dólares no tiene actualizadas sus cifras estadísticas de su página web. Algo está mal. Lo que Shirley nos dice es que su posición, su lógica es quizás desconfiar un poco de esas cifras, ¿no? ¿Y por qué no se transparenta eso? ¿Cuál es el problema de no publicar por ejemplo, ustedes que son estudiantes, debería estar publicada ahí, por ejemplo, la Interoceánica Sur. Debería estar ahí publicado el expediente técnico, por ejemplo, del túnel de Llanado, pero nada de eso aparece por ahí. En cambio, en la página de Colombia, Invías, aparecen los expedientes técnicos de las grandes inversiones. Buena tu pregunta, Shirley. Interesante respuesta, ingeniero. Y ya para culminar, una última pregunta. A ver, hace unos meses se informó por los medios de comunicación que grupos de ciudadanos en diferentes ciudades estaban atentando contra las torres de comunicación. Teniendo esto presente, ¿es posible que la falta de competitividad tecnológica se deba en parte a la resistencia de la población a adaptar la tecnología por miedo y también por desconocimiento u otra razón? Buena pregunta. Como has visto ahí, mi amigo Goldberg, entre los 3 rubros que evaluaban la infraestructura, número 1 era el estado era la inversión en carreteras, número 2, el estado de esas carreteras, y número 3, todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿no? Ancho de banda, fibra óptica. En España se ha logrado esto del famoso G5, creo que me parece, ¿no? Que es una tecnología que se ha dado allá y que ha permitido, por ejemplo, que en épocas de pandemia como estas, los chicos hayan tenido las clases en tiempo real con sus profesores y no como nosotros en el Perú, que cuando uno va a hablar con otra persona, pues escucha como si la otra persona estuviera, pues no sé, en el Medio Oriente, ¿no? Es decir, lejísimos. Creo que también hay muchas cosas aquí de manipulación. A mí me ha tocado ser residente de obras y haber ido a lugares donde la gente se ha opuesto a una carretera, en Ayabaca, ¿no? Recuerdo mucho que una población no quería que se haga la carretera. La verdad que me parecía una cosa increíble que no quisieran que se haga carretera. La respuesta es una zona donde hay amapola, un negocio ilícito, donde hay minería informal, también un negocio ilícito,
Es decir, también aquí responde a intereses, a manipulaciones de personas. Quizá la falta de información, ¿no? Es probablemente también hay el otro lado de la participación ciudadana que es importante. O sea, aquí a la población se le coloca una torre, pero no se le informa para qué sirve esa torre, ¿no? En España, cuando uno va a sacar un proyecto de licencia de construcción, se le informa a los vecinos de la obra que se va a hacer allí. Pero de pronto un día amaneces a comprar tu pan, regresas y aparece al frente de tu casa un pool de maquinarias, retroexcavadoras, cisternas, volquetes, y no sabes qué cosa es lo que va pasando. Y cuando estás en tu casa tomando desayuno, tu casa comienza a temblar debido al reacomodo de las partículas por el corte que se está haciendo al lado de tu casa. Y en algunos casos esto se ha venido hasta abajo y ha causado la muerte y pérdidas de vidas humanas. Creo que también falta comunicar a la gente, es importante, pero también está claro que también alguna gente responde a ciertos intereses, ¿no?, que deben ser detectados a tiempo. Es decir, muchos de los conflictos sociales podrían evitarse, pero no necesitamos burócratas sentados en un ministerio, sino que salgan a ensuciarse los zapatos y conversen con esas poblaciones y detecten quiénes son los que no están de acuerdo. Yo he trabajado en comunidades, hijo, y cuando yo he ido a hablar sobre los proyectos, había mucha gente reacia. Uno se daba cuenta quién era el que estaba a favor del proyecto y quién no. Y a veces tenía que acudir a los profesores del lugar, que eran los que conocían y vivían y sabían quién era esa gente. Y uno se daba cuenta quiénes respondían a los intereses de progreso y quiénes eran los que tenían algún interés. Pero eso se detecta en el campo, no detrás de un escritorio en un ministerio. Bueno, eso sí es verdad. Y aprovechar eso para decirle a cada uno de los presentes, ¿no?, que sean un tanto profesionales y humanos con respecto a nuestra labor como ingenieros o como los profesionales que somos, ¿no? Sí, yo quiero aconsejar brevemente ya para terminar, y siempre lo digo como un consejo a ustedes, muchachos jóvenes. Alguna vez un alumno me preguntó sobre la ética, y la verdad que lo único que voy a decir es lo que vi en una película. En 1890 la gente moría en las guerras por cortes que se hacían con machetes, hachas, espadas, qué sé yo. Y morían por una infección que hoy día con un poco de alcohol y gasa te curas. Un médico escocés inventó lo que era la penicilina, ¿no? Fleming. Y lo inventó para salvar vidas humanas. En 1939, en los campos de Auschwitz de concentración en Alemania, también había médicos que tenían esa jeringa que había inventado ese hombre para salvar a vidas humanas, pero esta gente la usaba para matar gente. La ética es eso. Ustedes tienen la jeringa en sus manos, que es el conocimiento. O la usan para el bien, o la usan para mal. La decisión es de ustedes. Muchísimas gracias por sus palabras, ingeniero. Muy buena ponencia y sabias palabras, ¿no?